La sirena aullaba en la quietud dorada de una tarde californiana mientras el agente novato Eisen Cole detenía bruscamente su patrulla en medio de una carretera vacía de 4 carriles. Su pecho subía y bajaba, sus manos temblaban ligeramente alrededor del volante. Era su tercer mes de servicio, 3 meses intentando demostrar que era digno de la placa que su difunto padre alguna vez llevó. Su padre había muerto uniformado, baleado durante una parada de tráfico que salió mal. Y desde aquel funeral, Eisen se había prometido a sí mismo que nunca dudaría en actuar, que nunca se quedaría paralizado, que nunca fallaría. Y sin embargo, cuando la luz del sol incidió en el reflejo cromado de la Harley que acababa de detener, sintió un vuelco en el estómago al sentir que algo en esa parada no era normal. El hombre que estaba junto a la moto no estaba en pánico. No estaba enojado. Ni siquiera estaba a la defensiva. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Una montaña de músculos y tatuajes desgastados, con un chaleco de cuero negro con las palabras Ángeles del Infierno bordadas en la parte delantera. Tenía canas en la barba, una quietud en la mirada que hablaba de la batalla superada y de arrepentimientos profundamente enterrados. Sus muñecas estaban ahora esposadas por Eisen, y sin embargo, su mirada permanecía firme, casi triste, como si se enfrentara a los jóvenes que acababan de esposarlo. La radio de Eisen crepitaba débilmente de fondo, el mundo extrañamente silenciado mientras una suave brisa agitaba la bandera estadounidense que colgaba del letrero de una gasolinera a lo lejos. En el fondo, sabía que algo no andaba bien. Este no era el hombre que buscaban. El sospechoso había huido hacía horas, visto por última vez con un chaleco como este. Pero los instintos de Eisen, nublados por el miedo y la necesidad de demostrar su valía, habían tomado el control. Pensó que estaba haciendo lo que haría un buen policía. En cambio, acababa de arrestar al hombre equivocado. Si crees en la esperanza, la compasión y las segundas oportunidades, asegúrate de darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Kindness Corner, porque lo que suceda a continuación te recordará cómo un error puede cambiarlo todo. El nombre del motociclista era Ray Dalton, aunque el parche de su chaleco decía RLCHLS. Durante 20 años, había viajado con Los Ángeles, no por violencia ni rebelión, sino porque era la única familia que le quedaba. Un veterano de guerra que había perdido a sus 2 hermanos en la línea de fuego en el extranjero. Ray regresó a casa para encontrar una América que había seguido adelante sin él. La carretera se convirtió en su terapia. El club, en sus hermanos, y su motocicleta, en su única oración. Y ahora, allí de pie, con el acero clavándose en las muñecas, observaba a este joven oficial, este chico tembloroso, apenas mayor que su propio hijo, tratando de mantenerse a flote bajo el peso de la autoridad. Eisen lo condujo hacia la patrulla, leyéndole sus derechos con una voz que se quebró a pesar de su esfuerzo por sonar seguro. A su alrededor, el mundo parecía demasiado tranquilo para lo que estaba sucediendo. Cielos despejados, asfalto pulido, pájaros cruzando. Algunos conductores curiosos redujeron la velocidad, con los teléfonos en alto, grabando. Eisen odiaba eso. Las luces intermitentes lo hacían parecer una victoria, pero se sentía como un error que no sabía cómo enmendar. Cuando Ri no se resistió, el pecho de Eisen se encogió aún más. ¿Por qué no está enojado?, pensó. ¿Por qué no dice nada? Pero antes de que Eisen pudiera procesar la silenciosa dignidad de los hombres a los que había esposado, un zumbido bajo y distante comenzó a ondular el aire quieto. Empezó como una vibración bajo los pies, luego se convirtió en un trueno. Decenas, luego cientos de motocicletas aparecieron en el horizonte, puntos negros que se hacían más grandes y ruidosos con cada segundo que pasaba. Eisen se giró, paralizado. El aire se llenó con el rugido de los motores, la luz del sol reflejándose en el cromo, el rugido constante y sincronizado de 100 máquinas moviéndose como una sola. No iban a toda velocidad. Se acercaban como un muro de determinación. En menos de un minuto,
La carretera se llenó de punta a punta con ángeles del infierno aparcando sus motos en perfecta formación detrás de Rey. El sonido de los motores al ralentí se convirtió en un latido palpitante. La mirada de Rey se suavizó. «Vinieron por mí», susurró, no como un alarde, sino como la constatación de que la lealtad era más importante que la ley. Isen sintió que le flaqueaban las rodillas al ver a todos los motociclistas mirarlo en silencio. No se enfrentaba a criminales. Se enfrentaba a una hermandad construida sobre código, dolor y memoria. Un código que acababa de descifrar sin saberlo. Por primera vez desde la muerte de su padre, Isen se sintió pequeño, no débil, sino humano. La placa en su pecho de repente se sintió más pesada que la pistola en su cadera. Pensó en su padre, en como el anciano había dicho una vez: «El coraje no está en el arresto, hijo. Está en saber cuándo soltar». Pero ahora el miedo de Isen era más fuerte que la voz de su padre. Buscó la radio para pedir refuerzos, pero antes de que pudiera hablar, Rey levantó ligeramente la mano esposada y dijo con un tono tan tranquilo que podría romper un corazón: «Está bien, chico. Todos cometemos errores». Isen parpadeó con fuerza, con la respiración entrecortada. No había hostilidad en esas palabras, solo verdad. El veterano motociclista se quedó quieto mientras el mar de cuero y cromo lo esperaba a sus espaldas. Los novatos de despacho seguían pidiendo actualizaciones, pero Isen no encontraba las palabras. Se quedó allí de pie, con el sol reflejándose en las esposas plateadas que ataban a un hombre inocente. Y en ese momento, algo cambió en su interior. Con dedos temblorosos, se agachó y abrió las esposas. Se abrieron con un chasquido que parecía redención. Ri no sonrió. Solo asintió, un silencioso reconocimiento entre dos hombres que entendían el dolor de maneras diferentes. Entonces, volviéndose hacia las filas de motociclistas, Rey levantó una mano y, uno a uno, los motores se callaron. La carretera volvió a quedar en calma, la luz del sol tiñéndolo todo de oro. El silencio que siguió fue más denso que un trueno. Isen sintió un nudo en la garganta cuando Rey miró hacia atrás por última vez. Su mirada no estaba llena de ira, sino de algo aún más difícil de afrontar, la comprensión. Entonces caminó hacia su moto, se montó con gracia y naturalidad y arrancó el motor. El resto de los ángeles lo siguieron, con los motores acelerando en una sinfonía de desafío y hermandad. Mientras el muro de motocicletas desaparecía por la carretera, Isen permaneció inmóvil junto a su patrulla, mientras el viento levantaba el polvo del camino. Desató la radio, la apagó y se arrodilló, con las manos enterradas en el pelo. Ya no lloraba de miedo. Lloraba porque por primera vez comprendió lo que significaba ver de verdad a alguien más allá de la etiqueta, más allá de la insignia, más allá del cuero, más allá del ruido. Se quedó allí hasta que la carretera volvió a quedar en silencio. El cielo permaneció brillante. El mundo no cambió, pero algo en su interior había renacido. Desde ese día, cada parada, cada decisión, cada hora uniformada llevaba el eco de ese momento, el error que le enseñó compasión. Si esta historia te conmovió, por favor, dale a me gusta, compártela y suscríbete a Kindness Corner, donde cada historia nos recuerda que la empatía puede reescribir incluso los capítulos más difíciles. Y antes de terminar, cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Isen? Porque, mientras el sol se ponía sobre la carretera ese día, un policía novato vio alejarse a 100 motos, no con rebeldía, sino con gracia. Y en ese silencio estruendoso, finalmente entendió lo que su padre quería decir con la valentía. No está en el arresto. Está en la disculpa. Está en el momento en que eliges la humanidad sobre el orgullo.